La campaña en Sicilia fue la prolongación lógica de la campaña en el norte de África después de la derrota del Eje. Con esa ofensiva se pretendía también aliviar la presión germana sobre la Unión Soviética, además de sacar a Italia de la guerra. Sicilia sería también el escenario de una competición entre los generales Montgomery y Patton. Sin embargo, en la isla italiana resalta un hecho que los aliados intentaron ocultar al ojo público durante años, un hecho que se convirtió en una de las atrocidades más grandes del ejército estadounidense. El día de hoy hablaremos sobre la masacre de Biscari. La masacre de Biscari es uno de los crímenes de guerra más conocidos cometidos por las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Este suceso tuvo lugar el 14 de julio de 1943 durante la invasión aliada a la isla de Sicilia. 2 soldados del 180 Regimiento de Infantería fueron considerados responsables del asesinato de 71 italianos y 2 alemanes prisioneros de guerra. Pero antes de saber cómo ocurrieron estos hechos, veamos un poco el contexto de la situación. El 10 de julio de 1943, las tropas del 7º Ejército del Teniente General Patton y las tropas del 8º Ejército Británico bajo el mando del General Montgomery desembarcaron en la isla italiana de Sicilia. Para los soldados del 180 Regimiento de Infantería, este era para ellos su primer enfrentamiento contra las fuerzas enemigas. Esta unidad se formó con unidades de la Guardia Nacional de Colorado, Oklahoma, Nuevo México y Arizona. Consciente de su falta de experiencia en combate, el teniente general Patton decidió darles un pequeño estímulo. En la noche anterior a la invasión, Patton pronunció un discurso en el que instó a los soldados a ser despiadados. Cuando nos encontremos con el enemigo, no les mostraremos piedad. Ellos han matado a miles de vuestros camaradas y por ello deben morir. Y si desean rendirse, oh no, esos bastardos igualmente morirán. Patton más tarde declaró que quería convertir a estos jóvenes no calificados en máquinas de matar para que pudieran soportar mejor las dificultades del combate. Probablemente en ese momento, el general no tenía idea de qué tipo de problema causaría más tarde. A pesar de que los primeros días de la invasión mostraron solo una débil resistencia de las fuerzas del Eje, los soldados del 180 Regimiento de Infantería se desempeñaron mal. Resultaba obvio que la campaña iba a ser difícil para estos hombres, ya que la fatiga, producto de los enfrentamientos constantes, estaba empezando a hacer efecto, y para peor suerte del regimiento, recibieron la orden de capturar el aeródromo de Santo Pietro. Como dije antes, resultaba claro que la misión sería complicada para una unidad inexperimentada, y esto se manifestó en las fuertes bajas que sufrieron los estadounidenses por la artillería y los disparos furtivos de los francotiradores italianos, que fueron especialmente efectivos desde posiciones ocultas, abatiendo a casi un centenar de enemigos. Ante esta cantidad de pérdidas, muchas de las tropas estadounidenses sintieron un verdadero odio hacia los únicos 48 prisioneros capturados del Eje. La masacre de Biscari ocurrió en 2 zonas diferentes el mismo día. El primer incidente ocurrió en la zona operativa cerca del aeródromo. Mientras la compañía estadounidense avanzaba hacia su objetivo, lograron capturar en el trayecto a 45 soldados italianos y 3 alemanes. El mayor Roger Denman, del primer batallón, ordenó al sargento Horace T. West, un miembro de la Guardia Nacional en Estados Unidos de 33 años, que llevara a estos prisioneros al cuartel donde los retendrían para interrogarlos. Previamente, a los prisioneros de guerra se les había dicho que se quitaran los zapatos para evitar así que se escaparan. En un primer momento, el sargento West acató la orden y marchó con los prisioneros apoyado por sus hombres de la compañía. Pero después de recorrer casi 2 kilómetros, se desvía del camino y conduce a los prisioneros hasta un olivar de la retaguardia, donde 11 de los cautivos más jóvenes fueron conducidos al cuartel para ser interrogados. Una vez el contingente quedó reducido a 37, West ordenó entonces a los prisioneros que se alinearan. Luego de esto, tomó un subfusil Thompson de uno de sus soldados y disparó a quemarropa a todos los prisioneros. Después de haber vaciado todo el cargador, volvió a cargar el subfusil y disparó nuevamente a los prisioneros en el corazón. Como resultado, 35 soldados italianos y 2 alemanes fueron asesinados.
El segundo incidente tuvo lugar al otro lado del aeródromo 3 horas después. Allí, un grupo de tanques y tropas del ejército alemán lanzaron un contraataque que reconquistó el aeródromo de Viskari y forzó la retirada del 180 Regimiento de Infantería. Durante la huida, la compañía C estaba siendo destrozada por más disparos de francotiradores, pero se las arreglaron para asegurar la posición desde la que estaban siendo atacados cuando los soldados estadounidenses capturaron de 35 a 40 soldados italianos, algunos de ellos vestidos con ropa de civil. La captura de estos soldados italianos por la compañía C sucedió en el peor momento imaginado, ya que los soldados estadounidenses supervivientes de la emboscada solamente pensaban en vengarse. Un intérprete les preguntó si estaban actuando como francotiradores, pero no obtuvieron respuesta. Curiosamente, y aunque la decisión de qué hacer con los cautivos era del teniente Richard Blanks, este tomó la determinación de ceder el caso a su superior, el capitán John Travers Compton, de 25 años. El capitán Compton creía que estos italianos eran los responsables del fuego de francotiradores que tantas bajas habían causado. Por ello, ordenó entonces a sus hombres que les dispararan en el acto. 11 de sus soldados obedecieron la orden y alinearon a los soldados italianos capturados. Algunos de los prisioneros que se dieron cuenta de lo que iba a suceder comenzaron a correr, y justo en ese momento los soldados estadounidenses abrieron fuego. Todos los prisioneros de guerra italianos fueron asesinados en el acto. Al día siguiente de la masacre, el jueves 15 de julio, el teniente coronel William King descubrió una de las fosas con los cuerpos, por lo que inmediatamente comunicó el hallazgo a su superior, el general Omar Bradley, comandante del segundo cuerpo al que pertenecía el 180 Regimiento. El general Bradley se lo informó al teniente general Patton, quien desestimó las acusaciones como una exageración. Además, Patton sugirió que todo este suceso se cubriera para que no molestara a la prensa. Sin embargo, Bradley insistió en llevar a cabo la investigación y que tanto West como Compton deberían ser juzgados por asesinato. Finalmente, Patton cedió y ambos fueron arrestados por la policía militar y juzgados. En el juicio, ambos hombres se declararon inocentes, ya que relataron que estaban actuando bajo las órdenes del teniente general Patton, a causa de su discurso antes de la invasión, pero dicha defensa no fue aplicable en ninguno de los casos. El sargento West fue acusado de ejecutar a los prisioneros de guerra que ya se habían rendido, además de hacerlo a sangre fría. Durante el juicio, se señaló también que luego de dispararles los remató. Por sus crímenes, West fue sentenciado a cadena perpetua, siendo enviado a una prisión en el norte de África. Se dice que su buen servicio fue lo único que le salvó la vida. No obstante, las investigaciones finalizaron abruptamente en 1944, por el temor de que el incidente pudiera haberse filtrado al público estadounidense y el temor sobre las repercusiones que los alemanes podrían tener con los prisioneros de guerra estadounidenses. El 23 de noviembre de 1944, el general Dwight Eisenhower le concedió el indulto, y West fue liberado de la prisión y reactivado nuevamente en las filas del ejército con el rango de cabo. Después de la guerra, fue dado de baja honorablemente. Por otra parte, el capitán Compton fue absuelto y regresó a su unidad, donde 4 meses después del incidente fue asesinado en acción en noviembre de 1943. En resumen, el juicio solo se ocupó de 2 casos que totalizaron casi 80 víctimas. Se desconoce el número exacto de muertos, ya que otros incidentes en Viskari no fueron llevados a los tribunales. Ambos registros del juicio se clasificaron como secretos y se mantuvieron alejados de la vista del público durante años. Respecto a las víctimas, estas sufrieron un injusto olvido, ya que el gobierno estadounidense se encargó de deshacerse de los cadáveres y silenció a todos los periodistas, al mismo tiempo en el que el gobierno de Italia, que surgió tras el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del fascismo, ocultó también todo lo sucedido para evitar enemistarse con Estados Unidos, dentro del contexto de la Guerra Fría. A pesar de todo, lo sucedido en Sicilia aquel verano de 1943 convertiría la masacre de Viskari en una de las mayores vergüenzas cometidas por el ejército estadounidense. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.